Buenos días, mi hermano. Hoy vamos a estar hablando sobre las 16 cualidades que deben tener los verdaderos obispos o episcopos. Bueno, mi hermano, seguimos hablando de lo que significan las 16 cualidades de los episcopos. Vamos a establecer principios de reino. Vamos a establecer mediante la escritura, porque no nos abrogamos nosotros nuestra autoría, sino mediante lo que dice las sagradas escrituras, a que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Por eso vamos a explicar las 16 cualidades que deben tener los episcopos, obispos, ancianos o pastores de la iglesia, para no cometer errores, para que no se autoproclamen, para que ellos entiendan que así como las personas se les tienen que sujetar a ellos, en el caso de las ovejas, de los hermanos, los creyentes, los nuevos creyentes, que los líderes no, ellos entiendan que ellos tienen que sujetarse a estas 16 cualidades. Entendiendo primero esto, que si no cumplen tan siquiera una cualidad de eso, no califican para el ministerio. Lo primero y más primordial que debe tener es el llamado. Si no posee eso, y eso que no está dentro de las cualidades, pero se supone que lo debe tener. Supongamos ya las personas que tienen el llamado, vamos a hablar de las que tienen el llamado. Las que no tienen no califican. Se pueden autoproclamar, pueden tener 2000 miembros, pueden hacer lo que quieran, pueden establecer iglesias donde les dé la gana, pero no están llamados, Dios no les va a reconocer ese trabajo, porque cuando Dios llama, Dios honra. Cuando Dios llama, Dios honra. Y a los que llamó, a esto también predestinó. Y a los que predestinó, a esto también llamó, para que fuesen primogénitos entre muchos hermanos. Por eso es que hoy vamos a decir y hablar sobre las 16 cualidades que adornan a un buen episcopo. Según primera de Timoteo 3, 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, aunque la original no dice eso, no codicioso de ganancia deshonesta. Pero de igual manera la vamos a explicar. Sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario, y por último, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entendiendo primero esto, mi hermano, que todo sea para la gloria, la honra de Dios. Porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que habla por cuenta del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Vamos a estar explicando lo básico, lo que debe tener un ministro de Dios. Porque muchos pueden decir, no, pero es que la mayoría no lo cumple. Bueno, triste, tienen que cumplirlo, porque si no, entonces no está capacitado para hacer ese cargo. Ese no es cualquier cargo. Tú vas a cuidar de la iglesia. Tú vas a tener la responsabilidad del pueblo de Dios. Vas a tener un liderazgo. Y no vas a poner a un incompetente en un cargo de tan alta dignidad. No. Nosotros los ministros estamos encargados de perfeccionar el cuerpo de Cristo. Por ende, si usted no califica, usted no va a perfeccionar el cuerpo de Cristo. Usted va a dañar, a mutilar, a perseguir el cuerpo de Cristo. Porque eso es lo que hacen, caen en la condenación del diablo, y eso lo vamos a estar explicando paso por paso. Vamos a ver una breve introducción. Lo primero que debe tomar en cuenta todo creyente es ser llamado para este ministerio.
En cuanto al obispado, lo que debe poseer el obispado, en cuanto al obispado, es que debe poseer estos 16 requisitos. Algunos piensan que son 17, pero yo lo hice en base a 16. Para ser reconocido como obispo en la congregación eclesial, donde hay más ancianos, por supuesto, capacitados, porque no estamos hablando de una iglesia que no tenga este tipo de características. Estamos hablando de la iglesia verdadera de Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, palabra fiel. Es decir, no se puede modificar ni sino poseerlas. De lo contrario, caerá en lazo del diablo creyendo que está capacitado para este cargo, que como le llama la atención a la mayoría de los creyentes hoy en día, sin tener lo más importante que es el llamado y las otras 16 cualidades que adornarían su desempeño en el cargo de supervisor, que es lo que significa la palabra obispo o episcopo, supervisor del griego episcopo, lo cual significa supervisor de la iglesia de Dios, no del obispo. Entendiendo primero esto, el obispo lo primero que tienen que entender es que la iglesia no es de él, es de Dios. Él la va a cuidar en su área, en su desempeño, a proveerla de los nutrientes necesarios a las personas, de la palabra, la sana doctrina, la buena enseñanza. Eso lo vamos a estar explicando más adelante. Explicaremos las 16 o 17 para algunas cualidades que deben poseer un obispo. Número 1. La Biblia dice, vamos a explicar primero lo que dice. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra es. ¿Por qué? Porque esa es una de las obras mejores que hay en el cuerpo de Cristo. Todas las capacidades, todos los ministerios, los dones, son buenas obras dentro del cuerpo de Cristo cuando se hace conforme a la voluntad, la dirección y la ubicación de cada llamado, cada ministerio. Buena obra desea, ¿por qué? Porque es una obra noble, una persona noble la que va a realizar la obra. Por eso es que dice, buena obra desea. Desea no cualquier puesto, desea un puesto de importancia, pero debe acatar a los 16 requisitos, 17 que se nombran en este párrafo bíblico, en el capítulo 3 de 1 de Timoteo del 1 al 7. Si no consideramos eso antes de desear ser obispo, dígelo. Porque hoy en día muchas personas que ni siquiera cumplen con un 3% de estos requisitos ya quieren autoproclamarse ministros, autoproclamarse ministras, mujeres pastoras que de plano eso no es bíblico ni es escritural. Dios no permite eso ni avala eso. Hay muchos que tienen muchas fuertes declaraciones, tienen argumentos, pero argumentos de su mente, no tienen argumentos escriturales dentro del contexto coherente. Por eso hoy lo vamos a explicar algunas cosas. Vamos a ser breve para que usted entienda. Eso sí, todo lo que yo diga, escudriñalo a la luz de la palabra, escudriñalo a la luz de la historia, a la luz de los escritos, a la luz del griego original, y usted se dará de cuenta que lo que le estoy diciendo sí es mentira o es verdad. Eso lo dejo a su criterio, porque nosotros no estamos aquí para imponer las verdades de nosotros a nadie, sino para exponer la Biblia. Nosotros practicamos, yo soy muy practicante de lo que es la teología expositiva. No, la impositiva no creo en eso. Creo que todo ministro debe tener la misma actitud por las escrituras. Número 1. Irreprensible. Irreprensible. Palabra que viene del griego anefilectos, que no hay por dónde agarrarle o inculparle de algo. Es decir, no da motivo a nadie para que pueda atacarle en ningún juicio.
Nadie puede atacarle ni inculparlo de... No tiene culpa, es una persona intachable. No tiene mancha. Completamente inocente. Y no inocente como que es una persona que no sabe nada, no. Inocente que no tiene culpa de ningún cargo, de ninguna cosa que lo pueda perjudicar. Vámonos con la número 2. Y esta es la que va a levantar polémica. ¿Por qué? Porque la gente nunca le ha gustado obedecer las Sagradas Escrituras, nunca le ha gustado internalizar lo que dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo que si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que él mandó en 1 Corintios 14:34 y 1 Timoteo 2:12 son palabras y son mandamientos del Señor y no de nosotros. No, pero es que tú eres machista, que Pablo era machista, que Pablo era esto, que Pablo era... Hay unos que han llegado a decir que Pablo era gay. O sea, usted se atrevería a decir ese tipo de aberración. Otros dicen, no, los que tradujeron la Biblia, la transliteración, eran homosexuales. Eso eran personas que no eran machistas. Mentira. Han hecho más de 250,000 investigaciones y no han podido rebatir la palabra autoridad que la habla Pablo en primera de carta de Timoteo 2:12. No han podido rebatirla, ni los más grandes exegetas modernos, porque no pueden, porque es palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Esta segunda parte es la que va a levantar polvo. Ya te va a ver por qué. Marido de una sola mujer. Del griego anel. Hombre. No dice mujer, ¿verdad que no? Esposo, marido. Es decir, un hombre, no una mujer. Por eso que le hablé al principio que las mujeres no califican para este cargo. Porque uno de los requisitos que piden ahí es que tiene que ser marido de una sola mujer. ¿O acaso una mujer se le puede decir marido también? ¿Será? Bueno, por eso es que yo les digo, mis hermanos, y les animo a que dejemos de estar enseñando cosas erróneas. Debemos de ubicarnos, debemos de estudiar de forma exegética, polifacética y sistemática, para que entendamos bien lo que se nos está hablando, entendamos bien lo que es la revelación de la Biblia. Porque si nosotros no estudiamos, esta revelación no la entiende cualquiera. Lo primero que tiene que tener usted es la guianza del Espíritu, la iluminación del Espíritu. Si usted no posee eso, usted va a hacer falsas interpretaciones, como la han hecho a lo largo de la historia, a lo largo de los años. Eso que dice el apóstol Pablo, el Pedro, dice en segunda carta de Pedro 15 al 18. Ya se la voy a leer. Primera carta de Pedro, segunda carta que digo. Y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Aquí vamos al texto de las personas que lo tuercen. Los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición y para la perdición de los que lo oyen. Porque cualquier persona que oye sí, me parece esto, sí es verdad, la mujer puede pastorear, pero eso no lo permite Dios. Bíblicamente no es un principio de Dios. Cuando Débora gobernó a Israel, fue jueza de Israel, fue una circunstancia, eso se llama principio circunstancial, no es una regla. Cuando Raquel estaba pastoreando, fue una regla. No, llegó Jacob, le cedió el pastoreo a Jacob. ¿Por qué? Porque la cabeza de la mujer es el hombre.
Y ya lo vamos a explicar en el último en el penúltimo verso de los requisitos. Le vamos a explicar otro punto que habla sobre la autoridad del hombre que debe ejercer en su casa. Y si un hombre, y si una mujer pastorea, no me va a decir, no, yo pastoreo la iglesia y en la casa me pastorea a mí mi marido. Mentira. La mayoría de mujeres que están hoy en día en pastorado es porque son Jezabeles, porque ya les gusta tomar el control y el dominio sobre el hombre. Por eso yo reprendo a los hombres. No los estoy mandando a ser machistas, no estoy incitando a nadie. Eso no le agrada a Dios y le van a dar cuenta. Ese es otro regalito, le van a dar a Dios. Y no crean que si se mueren y se pierden en esa y se mueren en esa condición sin arrepentirse, sin pedir perdón, sin resarcir los daños, ustedes se van a salvar, olvídenlo. Yo nadie le digo que se vaya olvidando de eso. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ya lo están sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de estos inicuos que te acabo de nombrar, caigáis de vuestra firmeza. Por eso que no debemos enseñar este tipo de enseñanza. La mujer no puede optar por un liderazgo pastoral o episcopal, que es supervisor del griego. El griego episcopo, que significa supervisor. Es por esta razón, aunque algunos dicen, no, pero el obispo puede contraer nuevas nupcias y esto y lo otro, que Pablo no se refería a las nuevas nupcias, Yo te voy a decir una cosa. Tú vas a poner un nuevo creyente a pastorear la iglesia. Si tú haces eso, tú me demuestras a mí que tú no estás apto, ni tú tienes visión, ni estás apto tampoco para estar ahí. No, que Pablo no se refería a las nuevas nupcias, sí se refería a eso. Porque la palabra irreprensible dice que no tiene por dónde agarrar. Imagínese usted que a mí me pastoree una persona que yo vea que se esté casando, recasando y haciendo lo que le dé la gana. Y después tú lo pongas en un cargo de eso y me digas que es mi episcopo. ¿Cómo se quedarían los verdaderos creyentes? Es un insulto, ¿verdad? Es un insulto. Y es más, se lo garantizo, no lo reconocen. No le van a obedecer, no le van a poner cuidado. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios parados en la firmeza, como lo acabo de leer, parados en los verdaderos caminos, en la senda antigua, en la sana doctrina, no le van a poner cuidado a ese tipo de personas. Los que le ponen cuidado son los incautos, las personas que siempre están buscando que le digan lo que ellos quieren escuchar. No, los verdaderos hombres y mujeres de Dios van a reprender ese pecado. Ese es un pecado que ha enfermado la iglesia en los últimos 100 años. Ha enfermado la iglesia de forma sobrenatural. Imagínese usted. Es como si tú le des un arma a un asesino en serie. Hácela para que tú veas lo que va a hacer. Lo aniquila todo. Eso es lo que pasa cuando tú le das un cargo de liderazgo a un neófito, a una persona que no tenga los 16 cualidades y a más, y se lo das a una mujer. Tú dirás, no, ese es machismo. Que no, viejo, no tengo nada en contra de las mujeres, las respeto porque hay mujeres de reino, hay mujeres que les gusta vivir firmemente en santidad, hay mujeres virtuosas, hay mujeres de Dios. Y yo sé que las mujeres de Dios siempre se ubican. Las mujeres de Dios saben cuál es su rol. Ellas no se ponen hasta usurpando puestos. No, que yo estoy aquí porque mi marido no quiso. Nada. Usted está ahí porque usted no tiene conocimiento y no tiene temor de Dios y ni menos el Espíritu Santo. Porque a usted le gusta siempre exaltarse usted y no esperar en su lugar. No quedarse en su lugar, abandonando su lugar. Por eso es que están ahí. No es porque usted lo que está buscando es gloria.
un hombre, no mujer, de un solo marido, ya que solo los hombres pueden y son aprobados por la Biblia para este cargo en las congregaciones, siempre y cuando posean estas cualidades. Porque si es un hombre y no posee estas cualidades, tampoco califica. Así de sencillo, no califica. Mira lo que dicen uno, si alguno se está quemando, cásese, porque es mejor casarse que estarse quemando. Ajá, está bien. Pero ten en cuenta que eso de casarse y estarse quemando es para los solteros. Es para las personas, un ejemplo, tienes 10 años, 5, 6 años, 2, 1 año, que te divorciaste o te quedaste sin pareja o no tenías pareja o llegaste del mundo con una ruptura. Es para ese tipo de circunstancias. Porque si usted es una persona que es un creyente y está en la congregación y se divorcia y se casa porque dice que es mejor estar casado que estarse quemando, usted no califica, automáticamente no califica para ese ministerio. ¿Por qué? Porque no es irreprensible, porque no es marido de una sola mujer, porque no gobierna bien su casa. Pues cuando hay rupturas matrimoniales, se da a entender que es porque usted no tuvo un buen desempeño como esposo. No le va a echar la culpa a nadie. No le eche la culpa a nadie. No califica. Para mí no califica. Creo que para la Biblia menos. Por eso que la persona dice, no, que eso es radical. Que sea radical, viejo. Eso es lo que la Biblia habla. Eso es lo que dijo el apóstol, que nos dejó la doctrina para nosotros los gentiles, para la iglesia de Dios. Y si usted es iglesia de Dios, tiene el deber de cumplir eso, siempre y cuando usted quiera ser obispo. Porque eso no todo el mundo va a querer ser eso. Todo el mundo quiere serlo, pero es puro para mandar, para decir que y resulta que eso no es el significado de obispo. El significado de obispo es servidor, esclavo. Y yo lo que pasa es que han concebido eso durante siglos, durante más de 20 siglos. Y ellos piensan que eso es así, adelante. Monto una congregación y hago lo que quiera y todo el mundo tiene que obedecerme. En la condenación del diablo es lo mínimo que puede caer, lo mínimo. Hay personas que lo sacan de contexto para contraer nuevas nupcias, violando el pacto primero con Dios y así quieren ejercer el obispado. Por eso no califican bíblicamente para el cargo. Aunque ellos se autoproclamen, se autodenominen pastores de la iglesia, esos no son aprobados por Dios. Pueden durar 20, 30, 40, 50 años, toda la vida de ellos si les quieren en ese ministerio. Y van a vivir usurpando cargos que no les pertenecen. Vamos. No tienen la aprobación de Dios, ya que no cumplen con la cualidad mencionada. Y eso tiene que procurarlo todo hombre y mujer de Dios. ¿Cómo hacen los que tienen don de continencia, los que no son casados, los que no son esto? Mi hermano, una regla general, la Biblia habla en términos generales, cuando habla de que es marido de una sola mujer, porque no todo el mundo va a tener esa cualidad o ese don de quedarse eunuco, de hacerse eunuco por el reino de Dios. Mas, sin embargo, usted no ve a Pablo siendo pastor de ninguna iglesia. Pablo era apóstol, maestro, predicador de los gentiles. Porque es una regla general el que el hombre tenga su propia esposa. Es una regla general. Los casos de dones de continencia son circunstanciales. No todo el mundo tiene esas características. Por eso es que aplica generalmente marido de una sola mujer. Para que no se escape nada. El Espíritu de Dios usted no lo puede escapar nada.
Tercera, sobrio, del griego nefalius o sofronos, sano de mente, lo cual significa sano de mente, que se denomina a sí mismo moderado en cuanto a opinión o pasión, sobrio, moderado en todo, especialmente para comer. Todas sus cosas las hace con moderación. Esa es la palabra sobrio. Si no tienen eso, no califican. Prudente o sensato, del griego sophron, es el que dispone de una mente sana. Es el que siempre tiene su mentalidad en Cristo. Una mentalidad sana, una mentalidad que no tiene capacidad, por así decirlo, para estar recreándose en lo malo, sino recrearse en lo bueno. Siempre buscando ocasión para hacer el bien. Eso es una mente sana. Estamos. Decoroso, quinto. Ordenado, del griego cosmio, ordenadamente, decoroso. Es el que se comporta con educación, con decencia y, como lo dice la etimología, con orden. Pues sin orden no se puede llevar bien la administración de una casa, mucho menos de una iglesia, porque se requiere que los administradores cada uno se hallado fiel. 1 Corintios 4:2. Si usted no es un buen administrador, es un despilfarrador de los bienes de Dios, es un despilfarrador de los misterios del reino, no comunica el misterio del reino a la iglesia como debe ser, usted es un mal administrador, es un administrador reprobado. Cuando usted va a buscar para su empresa, su negocio, su trabajo, un buen administrador, ¿qué mira usted primero? La honestidad, ¿va que sí? La fidelidad que tenga. Si le genera ingresos, si le genera pérdida, si le genera ganancias. Usted va a evaluar los pros y los contras. Bueno, eso mismo evalúa a Dios. Si va a tener una persona ahí que le genere pérdida para el reino, no. Es una persona que le sirva con ahínco, con dedicación, con humildad, en santidad, en amor, en benignidad, en bondad, en templanza, en mansedumbre, en fe, en paciencia. No va a tener cualquier persona ahí. Un administrador fiel se requiere, dice. Se requiere. No está hablando de que no, de repente puede ser que sea. No, está hablando, se requiere. Que ese cargo no lo. Por eso es que la iglesia hoy en día está caminando como está caminando. Cristo por un lado y ellos hacia otro lado. Si eso fuera dado resultado, el poner gente que no estén capacitadas para un cargo, entonces no hubiera este déficit que hay hoy en día. Personas mal formadas, autoproclamados pastores a nivel mundial, aquí en Venezuela, específicamente en el estado portuguesa, Guanarito. Hay muchos autoproclamados pastores. Aquí en Guanarito deben haber más de 200 iglesias. ¿Por qué? Pura gente sin testimonio, gente que todo el mundo tiene que decir de ellos. No son amables, no son sobrios, no son maridos de una sola mujer, la mayoría, puros vagos. Y entonces ese tipo de gente mantienen su postura como líderes de congregación. Ese tipo de gente no califica para este ministerio, no califica. Son obreros desaprobados. La Biblia dice, procura presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, que hace las cosas tanto de obra como de palabras bien. No tiene de qué avergonzarse ante Dios. Procura presentarte a Dios, no a mí, a Dios aprobado. Sexta característica o cualidad o requisito, como lo quiera tomar. Hospedador u hospitalario, del griego
filoxenos, que significa quiere a sus huéspedes, hospitalario, hospedador, hospedar, amigo de extranjeros. Fue siempre una cualidad muy estimada en la iglesia primitiva, según Hebreos 13:2. Siempre. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saber lo hospedaron a. No, hermano, hoy en día llega un ministro que les reprenda el pecado, les exhorte, que están haciendo la mayoría de las cosas más. Vean dónde duerme. En mi casa no va a dormir, dicen de una vez. Los líderes. Mira, fulanito de tal, llévatelo para tu casa y dale tu cama. La Biblia dice que tienes que ser hospedador, amigo de extranjero. Tú no lo conoces, dale tu casa. Tú ahí me vas a demostrar a mí o a la Biblia. Mejor dicho, a Dios, porque a mí no me tienes que demostrar nada, a Dios. Tú le vas a demostrar que tú estás capacitado para ese cargo. Ahorita la mayoría no son hospitalarios. No, ni quiera Dios. Y así quieren tener ese cargo de liderazgo en la iglesia. No, pero que todos, no, usted no califica, así de sencillo. Yo me he tocado decírselo a muchas personas, usted no califica para ese cargo. Y se lo digo a todo el que no posea las 16 cualidades. Porque no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, son 16. Si no las posee, no califica para ese liderazgo. Muchos dirán, pero que tú eres pastor. Pero tú eres no sé qué. No, hermano, yo no soy pastor, yo soy profeta. La cualidad que tiene que tener el profeta, te la digo, es que cuando diga algo, se cumpla. Esa es la cualidad que tiene que tener el profeta. Otra cualidad que tiene que tener el profeta, que exhorte, que console, que edifique. Integridad moral, tengo que tener también testimonio. Pero no, a mí no me exige Dios las 16 cualidades que le exige a los episcopos. Porque no es mi llamado. Si fuera mi llamado, me preocuparía por poseerlas. Así es sencillo. Y esta no es que me las va a dar Dios, no, esas las tengo que yo tener. No, que Dios me las va a dar, Dios me va a dar en el camino. No, despójese del viejo hombre y esas las va a tener automáticamente. Automáticamente. Séptima, y creo que es una de las más importantes. Acto para enseñar. Del griego didácticos. Instructivo, didáctico. Acto para enseñar, didactos, bien instruido en las sanas escrituras. Comunicado por la enseñanza, bien instruido o comunicado por la enseñanza, bien enseñado, lo que significa. Indica la suficiente competencia en el conocimiento de la Sagrada Escritura, así como de la actitud para comunicar a otros las verdades fundamentales del cristianismo. Esto requiere, por supuesto, haber sido enseñado de forma conveniente. Compruébalo con 2 Timoteo 2:2. Ya lo vamos a comprobar. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Vuelve otra vez la palabra fieles. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Que lo enseñen con la ayuda, con el testimonio, con sus hechos, siendo ejemplo, que se dejen enseñar de los demás, su idoneidad, que sean competentes para ese cargo. Eso es idoneidad, una competencia para desempeñar ese cargo. Si no la tienen, déjalo, porque lo que vas a cometer de ahí para adelante son puras insensateces, puras cosas que a la final te van a llevar a la perdición. Y ya tú lo vas a ver más adelante, ya te lo voy a explicar. Por eso es que hoy en día, los pastores de hoy en día, lo primero que le enseñan a los hermanos es a no estudiar.
No estudie porque la mucha letra mata. No estudie porque ni entienden lo que dice eso. ¿Cómo es posible que tú tengas un pastor de esa categoría? Una persona que te niegue el estudio, te tenga en oscurantismo. ¿Por qué? Porque ellos saben que cuando tú aprendas, tú lo vas a cuestionar. Cuando la persona aprende, estudia, lee, indaga, analiza, te deja direccionar por el Espíritu, no es por la cobertura del pastor, que nosotros tenemos que andar en la cobertura del Espíritu. Cuando tú te dejas direccionar por Cristo mediante su Espíritu, tú vas a cuestionar cualquiera insensatez de tu líder. Y eso es lo que ellos no quieren. Por eso es que ellos le dicen al pueblo que no estudien. Eso los puede poner locos. Es un psicoterror terrible. No, mi hermano, eso no lo dice la Biblia. Octavo. No dado al vino. Del griego parón y nos. Estar cerca del vino. Empinar el codo. Borrachín, dado al vino, indica el griego clásico, el que es adicto al vino. No prohíbe el uso, sino el abuso del vino o bebidas similares. El prefijo para describe bien al que siempre tiene al lado la botella. No vas a poner un borrachín, por supuesto, a administrar las cosas de Dios, las cosas santas, no. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. No, la Biblia no dice que nosotros no debemos tomar vino. Ah, bueno, tome vino. La Biblia dice que no te embriagues. Pero es mejor, si algo no te va a hacer bien, mejor no lo hagas. Si no tienes dominio propio. Que ya de hecho, si dice eso, no tienes dominio propio. Si no tienes un discernimiento correcto, no hagas ese tipo de cosas. Al menos que sea de uso medicinal, como a Timoteo, que Pablo le dio que en lugar de agua tomara vino, pero era por su problema de estómago. Al menos que sea de uso medicinal. Porque no vamos a tampoco ser uno no legalista, una persona que no puede hacer cosas que lo vayan a perjudicar. Ya usted lo demás lo sabe. Noveno, pendenciero. Del griego plectes, golpeador, belicioso, peleonero, pendenciero. Es un epíteto suave para designar al que fácilmente llega a las manos. ¿Por qué? Después del vino, de emborracharse con el vino, ¿qué van a hacer después? Las manos. Ven acá, tú me las debes, vamos a pelear. O fácilmente dice a discutir o a crear contienda entre los hermanos. Eso es un pendenciero, pendencias. Discutir, pelear, defenderse. Eso no lo tiene que tener un episcopo para calificar. Décimo, no codicioso de ganancia deshonesta, lo cual no aparece en el original griego. Pero dice el apóstol, sino indulgente o conciliador, lo que está aquí hablando, amable. Del griego epiekes, mesurado, podría ser también una buena traducción en este contexto, en que se pide al anciano que frene su genio. ¿Por qué? Cuando tú eres amable, tú vas a frenar el genio. No vas a hacer cosas que vayan a entorpecer la fe de otros hermanos. ¿Verdad que no? Bueno, eso es lo que te pide Dios ahí. O amable, del griego epiekes, suave, gentileza, afable. Como dice Pablo, vuestra gentileza sea conocida de toda la gente, para que sabáis cuál vuestra palabra sea siempre con sal, sazonada con sal. Amable o amacón, que significa literalmente el que no pelea por estupideces, por lo que es enemigo de contienda. Es una buena traducción. Considerado, que manifiesta gracia, pronto para perdonar la falla y que no guarde rencor. Hoy en día los líderes, tú le corriges cualquier cosa incoherente que ellos digan desde los púlpitos y ya tú eres enemigo de ellos. ¿Por qué? Pues no tienen esta cualidad, ellos guardan el rencor.
no se conforman a las sanas palabras. También felicito a aquellas personas, a aquellos líderes, a aquellos episcopos, ancianos que poseen este tipo de cualidades, por lo menos amables, apacibles, no son ávaros, gobiernan bien su casa. Este tipo de personas son dignos de doble honor, doble honra, honrenlos, quiéralos. Ese tipo de personas están sufriendo por la obra del Señor. Sí hay en el mundo, sí hay, pero estamos exponiendo a aquellos que no la tienen. Grandes líderes hoy no tienen esto, solamente son amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno. Apacible, del griego epiques, significa pacífico, equidad, ternura, o el que se abstiene de luchar. Es una persona que no promueve la desunión, sino la armonía. Trata siempre de conciliar a los hermanos cuando están peleando. Ese es una característica de un buen pastor. Trata siempre de unir a las personas. Aunque peleen siempre, armoniza el grupo. Sabe llevar el orden. 13, característica número 13, ya estamos casi finalizando. Solamente nos faltan, creo que 3 o 4. Del griego filargurios, no avaro. Vean lo que dice. Que ama la plata, dinero, avaro. Los ancianos deben estar motivados por el amor a Dios y a su pueblo y no por el dinero. 1 Pedro 5:2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ganancia deshonesta, creer que la gente te tiene que pagar para tú predicar, te tiene que ofrendar a juro porque tú eres el pastor. No, trabaja, da ejemplo, mantiene a los hermanos pobres de la congregación, si es posible, si está a tu alcance, pero no le impongas a nadie tus cargas, no seas carga de los hermanos. Eso es una de las características que tiene que tener un buen episcopo, que no son carga de nadie. Eso lo dijo Pablo, lo dijo Cristo, ejemplos he dado en todo. No por fuerza, no crees que la gente te tiene que obedecer a juro porque tú eres el que no. Actúa como Cristo, como Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Palabra, fe, amor, conducta, espíritu y pureza. Imponte por el ejemplo, le dijo Pablo a Timoteo. No te impongas hablando, no, que aquí se hace lo que yo diga porque yo soy el líder aquí, no. En la congregación no hay un líder, hay muchos que son ancianos. Por eso es incorrecto este tipo de congregaciones, de federaciones, de concilios que se rigen por un solo ministerio o un solo pastorado, que ellos quieren introducir el sacerdocio levítico a la iglesia. Esto es totalmente falso, totalmente aislado de las escrituras. ¿Por qué? Porque estamos en una asamblea, una comunidad eclesial, donde todos se reúnen para tomar cualquier decisión y la decisión que predomina en el grupo es la del Espíritu Santo. Siempre. Si usted tiene un líder que la decisión siempre predomina a él y no el Espíritu Santo, no le obedezca. No por ganancia deshonesta, en este caso monetaria, lo que hoy está en el corazón de la mayoría de los líderes, la mayoría, no todos, porque siempre hay hombres de Dios que se guardan de este tipo de prácticas, a nivel mundial, que se enfocan mayormente en lo que usted como creyente pueda ofrendar o dar, sin importarle la condición de la iglesia, en cuanto a la sana doctrina, en cuanto a las necesidades. Lo que enseñan son solo mandamientos de hombres, por lo cual este tipo de autoproclamados obispos y algunos que se han desviado no se deberían tomar en cuenta como supervisores de la iglesia. Esto sería un insulto
a los creyentes verdaderos de la comunidad eclesial. Ellos no serán tomados en cuenta por los verdaderos hombres y mujeres de Dios, lo que yo dije. No van a ser tomados en cuenta. Por lo menos en mi caso, no van a ser tomados en cuenta. Yo no los voy a tomar en cuenta. Ni para recomendarlos, ni para hablar bien de ellos, ni para decir nada. Voy a exponer sus mentiras, sus falsas doctrinas, sus cosas heréticas, las voy a exponer a la luz, con nombre y apellido, eso sí, denunciándolo siempre. Eso sí tienen que estar seguros. 14. Aquí vamos al punto de lo que hablé en el marido de una sola mujer. Que gobierne bien su casa. Ajá, dígame usted. Aquí la Biblia está mandando a las supuestas pastoras hoy en día a que gobiernen bien su casa. Imagínate tú la Biblia mandando a una pastora a gobernar bien su casa. Por eso le dije que era antibíblico decir que las mujeres son o están capacitadas o están autorizadas por Dios para ejercer ese tipo de ministerio. Una mujer puede profetizar, puede orar, porque es un don de profetiza, orar, puede evangelizar, puede enseñar a las otras mujeres, siempre y cuando ella tenga las cualidades necesarias para eso, bíblicamente. No cualquier persona tampoco, que no vamos a tratar de soliviantar, no. Por eso es que es incorrecto decir, según Gálatas 3:28, que ya no hay diferencia entre varón y mujer. Usted que es maestro, deje de sacar la Biblia de contexto. Usted que es exegeta, deje de sacar la Biblia de contexto. Y usted sabe a quién estoy refiriéndome, a quién estoy hablando. Porque la mayoría de los exegetas aseguran y dicen que el ministerio femenino, en cuanto al pastorado, se puede hacer, violando las escrituras, tratando de forzar los textos. O sea, ellos saben lo que les estoy hablando. No los voy a nombrar porque la mayoría son hombres de Dios. Y esto no quiere decir que ellos estén metiendo herejía, sino que ellos están en un error. Quizás por agradar a las mujeres, porque ahorita hay una lucha a nivel mundial, un feminismo, ahorita hay una teología que se llama la teología del feminismo. Y meterse con estos temas no lo hace cualquiera. Para meterse con estos temas hay que estar entendido que lo que le viene a uno es persecución, lo que le viene a uno es candela. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente ha creído algo falso, que ellos quieren introducir el mundo a la iglesia, y eso no es así. Aquí estoy yo, mi hermano, y muchas otras personas que vamos siempre a corregir y a estar en una corriente opuesta a lo que es el mundo. No seamos adúlteros, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, mi hermano. Eso siempre lo he recalcado yo en los videos, siempre. Usted no se puede hacer amigo del mundo dejando a un lado a Dios. Porque eso sería un atropello a la Sagrada Escritura, un atropello a la persona de Cristo, al sacrificio. Sería poner el vituperio a Cristo. La palabra que gobierne en su casa viene del griego proistemeo o proistemi, presidir, practicar, gobernar, ocuparse. Debe tener dotes de gobierno, pero en su casa, en la iglesia, mira lo que debe tener en la iglesia. En la iglesia toda decisión es con solicitud, del griego spoide, velocidad y rapidez, fervor, empeño en hacer algo. En la iglesia todo tiene que ser él primero, el primero en dar ejemplo es él, para que cuando él vaya a hablar la gente tenga credibilidad para con las personas y no sea una persona inmoral. Ya vamos a examinar lo que significa del verbo proistemi o el verbo proistemai. Estar de pie ante y de delante de y dirigir, ocuparse en guiar, ser activos en cuanto a ayudar a los demás. Siempre estar presto para ayudar. Cosa que hoy los líderes lo que quieren es, tú haces esto, tú limpias, tú barres, tú planchas, tú armas las tarimas, tú pones el micrófono, tú pones el sonido y ellos sentados allá mandando. Porque yo soy el líder. No.
saca el sonido, barre el templo, frega las vajillas del templo, haz el mantenimiento, saca la tarima y tú verás como el pueblo va a hacer lo mismo que el líder está haciendo. ¿Por qué? Porque vas a hacer con el ejemplo. Eso se llama solicitud. La palabra compuesta del griego pro, ante o enfrente, antes de, enfrente o delante de, y del griego istemi, estar, asignar, comparecer, perseverar, confirmar, que es solicitud, valga la redundancia, según la Real Academia Española, cualidad de la persona solícita o dispuesta a servir y satisfacer las necesidades de los demás, diligente y servicial. Lo que yo le estaba diciendo, esa es la palabra solicitud en su máxima expresión. Persona cariñosa y atenta con los demás. Según el griego, protumiai, buena voluntad, disposición, pro, delante. Tumo, mente, disposición. Voluntad dispuesta, pronta, con ánimo pronto. Que tenga a sus hijos con toda honestidad y siempre y cuando sus hijos estén bajo el techo de su casa, para que no caigan en descrédito y lazo del diablo. Del griego senote, que significa seriedad. No marginar a los hijos, sino que ellos tengan un comportamiento decente, ordenado, sin frivolidad ni jarana, y ejemplar. Esto es uno de los requisitos más importantes que los hijos de los ministros hoy en día no tienen, pero deberían apoyar la reputación de sus padres para que no den de qué hablar a la gente que está a la expectativa para reprochar cualquier conducta indecente de los hijos de los obispos, porque muchas veces los padres se esfuerzan en hacer las cosas bien y llegan los hijos que están bajo el techo de su casa, el enemigo, para dañarle la reputación a los líderes, a los buenos líderes, a los buenos pastores, que mis bendiciones para ellos, mi respeto, mis saludos, mi hermano, bendiciones, no tengo nada en contra de ustedes, solamente estamos hablando de lo que es la sana doctrina. Mucha gente está a la expectativa de ellos para agallarle cualquier error. Por eso que la persona tiene que ser irreprensible. No haya por qué agarrarle. Por eso los hijos de los ministros, de los pastores, deben de poner el esfuerzo, el empeño en ser ejemplos a la comunidad eclesial, para que no den de qué hablar, para que su padre no sea vituperado por causa de ustedes. Y que el padre los someta a ellos con toda honestidad. No prohibiendo, no teniéndolos como presos, no, sino con honestidad, con amor, no teniendo a la gente subyugado como si la gente tiene que hacer lo que quiera. No estamos hablando de los hijos que están fuera. Los hijos que están fuera pueden hacer lo que ellos quieran, porque ellos son mayores de edad ya. Pero los que viven dentro del techo de la casa no van a hacer jarana ni van a hacer cosas a lo que la mayoría están acostumbrados a hacer. Entran y salen como perros por su casa. ¿Por qué? Porque la iglesia ve eso. La nube de testigos va a eso. Y va a caer en descrédito y en lazo del diablo. 15. No un neófito, del griego neófutos. Nueva planta, recientemente nuevo creyente. No tiene la suficiente capacitación para dicho puesto, ya que acaba de aceptar a Dios, no ha sido instruido todavía en las Escrituras. Bien, aunque algunos piensan que el apóstol no se refiere a eso, sino al peligro de que el promocionado a tal cargo se envanezca, del griego tufo, envolverse con humo, inflar con arrogancia, envanecerse, infatuarse, o tufo, hacer humo, consumir lentamente sin llama. Humear, esto sería estar envuelto en una nube de humo que les dificulta la visión, y el neófito, al perder la visión, ya que está prematuro para el cargo de anciano, cae en la condenación del diablo, es decir, en la sentencia que recibió Satanás cuando se envaneció hasta querer sentarse en el trono de Dios, según Isaías 14:14, cuando dijo: subiré a los lados del norte, allí pondré mi trono, a los lados del norte me sentaré y seré semejante al Altísimo. Le dijo Dios: derribado eres por tierra. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Así muchos líderes hoy en día
han caído lamentablemente en la condenación del diablo porque los pusieron en un cargo prematuramente. No estaban capacitados ni bien instruidos en la palabra, no estaban instruidos en la Sagrada Escritura, no estaban instruidos con la capacitación y la suficiente experiencia para ese cargo. Por eso es que hoy en día las personas que no tienen la dirección del Espíritu Santo, líderes de grandes concilios, toman decisiones malas de todo tipo y hacen que muchas personas se pierdan en el infierno, caigan en la condenación por no entender las Escrituras, por andar siempre al margen de la Biblia. Ezequiel 28:17, hasta que se halló maldad en ti, a causa de tus contrataciones. Te puse para que la gente vean en ti el reflejo, le dijo Dios. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Para que ellos miren en ti la vergüenza que pasaste por creerte en un puesto que no está. Esta actitud la poseen los neófitos. Esta actitud la poseen los neófitos. Y 2 Timoteo 3:4. Traidores. Son traidores, impetuosos, infadores, amadores de los deleites más que de Dios. Ahí es donde terminan. Amando los deleites más que a Dios. 2 Pedro 2:4. Siempre debemos tener en cuenta, mi hermano, que este tipo de personas mayormente son las que están hoy en día en las iglesias. Lobos disfrazados de ovejas, mercenarios, ávaros. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a pasiones de oscuridad para ser reservados para juicio, no los perdona. Este juicio es imperdonable. Lamentablemente, mi hermano, que caiga en el lazo del diablo se pierde. Y hoy en día hay muchas personas que han caído, lamentablemente han caído en el lazo del diablo y están perdidos. Están, lo que se dice bíblicamente, desechados por Dios. Como Saúl, con la pura corona, puro manteniendo la postura de la iglesia para supuestamente mantener una postura con los hombres. Pero ya ellos están perdidos. Muchos líderes de grandes congregaciones. No lo digo porque ya lo he dicho en muchos videos y repetirlo otra vez sería como hacerle fama. No quiero. Última característica. Que tenga buen testimonio de los de afuera. Del griego es soxen, externo, afuera. De los de afuera, es decir, los inconversos. Dijo un conocido exegeta, Warburg Hendrickson, la necesidad de añadir este accidente se sigue del hecho de que con frecuencia tales externos saben del hombre en cuestión más que los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando vas al trabajo, cuando tienes un trabajo, ahorita la mayoría no tienen trabajo porque ellos dicen, no, yo me dedico totalmente a la iglesia, está bien, pero esto aplica para los que tienen trabajos seculares. Tienen que tener un buen testimonio, porque cuando vean al promovido, vean a una persona que se comporte de forma grosera, de forma altanera, pendenciera, que sea un borracho, que sea un sinvergüenza, un adúltero en el trabajo, sea un irresponsable, todo el mundo esté hablando de él y lo promueve en un cargo de esta categoría, él dice, me salí con la mía, y ahí cayó la condenación del diablo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Que eso fue lo que pasó al diablo. Le pasó al diablo. Como lo pusieron en un cargo de alto prestigio, él creyó que él estaba por encima de todo el mundo. Y por eso es lo que significa el lazo del diablo, el infierno. Se pierden, no se salvan, mis hermanos. Por eso es que a la hora de tomar en cuenta una persona para dicho cargo o dicho ministerio en que está llamado y poseer los 16 cualidades. Nunca se le olvide esto. ¿Para qué? Para que usted no participe de ese pecado. Porque, como dijo Pablo a Timoteo, no impongas tus manos con ligereza, consérvate puro.
¿Por qué? Porque si tú impones tus manos con ligereza a personas que no están capacitadas, tú vas a participar del mismo pecado de él. Y por ende te haces impuro delante de Dios. Por eso uno tiene que tener sabiduría en cuanto a ese tipo de cosas. Bendiciones, amigos. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Que sea de edificación para su vida. Moisés Castillo, bendiciones.